Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Durante décadas, Elisabeth Elliot ha influido en muchas personas a través de sus libros, sus enseñanzas y su fe valiente. Ella comparte con nosotros lo que ha aprendido como hija, esposa, madre y misionera en este programa de radio, Camino al Gozo. Unámonos a Elisabeth mientras nos anima, una vez más, a vivir la vida al máximo como discípulos de Jesucristo. El Dios eterno es tu refugio y te rodean sus brazos eternos. Aquí tu amiga Elisabeth Elliot, hablándote nuevamente hoy sobre la formación de una familia cristiana. Estos temas están en uno de mis libros y es la historia del tipo de hogar que mis padres establecieron para nosotros. El sentido de responsabilidad de mi padre por su familia difícilmente podría haber sido más estricto. A veces parecía una carga abrumadora y sufría bajo su peso. Hubo lecciones de confianza, de creer que Él tiene cuidado de nosotros, de recibir la fuerza suficiente que Dios promete, que le tomó años aprender, a pesar de que sabía de memoria los pasajes relevantes de las Escrituras. A menudo lo escuché repetir las palabras que le habían sido dadas cuando era estudiante universitario. Lidiaba con la decisión más trascendental de su vida: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi padre, cuyo nombre era Philip Howard Jr., conocía su propia debilidad. Iba a necesitar mucho de esa fuerza divina para ser obediente al mandato especial dirigido a los padres: criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Criarlos significaba mucho más que simplemente dejarlos crecer. Criar a los hijos es una tarea, es una acción positiva. Las llaves hablan de seguridad y protección, así como lo vemos en Isaías capítulo 22, que habla de llaves. Habla de que el Padre es el que tiene las llaves y Él mismo es como un clavo del que pende todo el peso de la familia. Versículos 22 al 24. El clavo habla de firmeza, fuerza, estabilidad y algo que no suele ser del gusto del hombre moderno: quedarse quieto. El clavo tiene que permanecer en su lugar, ¿no es así? El padre es el sacerdote en el hogar. Esto significa estar en la presencia de Dios por los demás. Significa hacer sacrificios en nombre de los demás. En un sentido espiritual profundo, el padre ocupa el lugar de Dios en el hogar. Él es su representante, el signo visible de su presencia, su amor, su cuidado. Tal vez ya conoces la historia del niño pequeño que tenía miedo a la oscuridad y cuando su padre entró a su cuarto para consolarlo, le dijo: «Dios está contigo». A lo que el pequeño respondió: «Sí, pero quiero a alguien con piel». El niño quería que el padre esté ahí, en la oscuridad, sentir su peso sentado en la cama, su mano en la mano del niño, su voz audible. Los brazos de su propio padre son todo lo que el niño conoce de los brazos eternos. A medida que un niño crece, es consciente de algo más que de la sola presencia física. Observa todo lo que hace el padre, hace todo lo posible para imitarlo exactamente. Se para frente al espejo y lo mira afeitarse. Se pone los zapatos de papá. Salta para poner sus pequeños pies en las huellas de papá en la arena. Carga su maletín,
Prueba su martillo o su computadora. Quiere sentarse en su regazo y conducir el auto. Con razón, Pablo escribe, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4, 12 y 15 y 16. Son de una carta a un pastor joven, pero creo que se aplican perfectamente también a un padre. Ahora, otro asunto sobre mi padre, su honestidad. Mi padre era honesto hasta la exageración. La única forma en que los padres pueden establecer la confianza de un niño es ser absolutamente veraces. El establecimiento de la confianza de un niño en Dios comienza con su confianza en la palabra de sus padres. Mi padre consideraba la mentira, en cualquiera de sus formas, como una de las armas carnales que los cristianos nunca deberían usar. Voy a enumerar algunas de estas formas de mentira comúnmente aceptadas. Publicidad o declaraciones exageradas para impresionar. Ocultar ciertos aspectos importantes de la verdad en las transacciones comerciales para que un comprador no pierda interés. Engañar a los ferrocarriles en los boletos o a los funcionarios de aduanas en las importaciones. Las llamadas mentiras piadosas, dicho con la falsa idea de que el bien puede venir para evitar problemas o sacar ventaja. Pequeñas deshonestidades que son tan comunes en los negocios y que se excusan porque todo el mundo las hace, como si la multiplicación del mal lo hiciera justo. Mi padre nos contó una historia de un niño que aprendió muy temprano a confiar en la palabra de su padre y a obedecer al instante. El pequeño estaba jugando un día en las vías del tren. Su padre vio que venía un tren y no tuvo tiempo de correr al rescate del niño. Lo llamó para que se acostara de inmediato entre las barandillas. Sin dudarlo ni un segundo, el niño lo hizo. El tren rugió sobre su cabeza, pero lo dejó ileso. Esta fue una lección solemne para nosotros de confiar en la palabra de nuestro Padre y hacer instantáneamente lo que nos dijo que hiciéramos. Ojalá pudiera decir que siempre fuimos obedientes al instante. No lo éramos. Pero puedo decir con certeza que ninguno de nosotros tuvo motivos para dudar de la veracidad de nuestros padres. Nuestro padre era veraz y muy consciente, casi hasta el extremo, de tal manera que se negó a hacer el juego de Papá Noel con nosotros. Su agudo sentido de la honestidad puede haberse extraído en parte del libro de su abuelo Henry Clyde Trumbull, Una mentira nunca justificable. Irónicamente, tal familia, la familia Trumbull, que era la familia de mi abuela paterna, se destacó por su exageración salvaje y colorida. Recuerdo cuando mi abuelo rompió accidentalmente una taza de té. La descripción de mi abuela fue: simplemente la tiró al piso. Bueno, todos sabíamos que la abuela era exagerada. El nuestro es un Dios de verdad. Satanás es el padre de mentira. Cuán a menudo vemos a los padres no solo evadir la verdad, sino mentir abiertamente a sus hijos. ¿Qué podría ser más destructivo para la formación de los principios morales de un niño? Recientemente, mi esposo y yo vimos a una madre joven que atravesaba a toda prisa un aeropuerto, con un bebé en los brazos, una cartera, un bolso de mano al hombro y un niño de 2 años que gritaba sin parar. Cuando pasó junto a nosotros, la escuchamos decir: ¿ves ese bote de basura? Deja de gritar o te tiro allí. La terrible amenaza no tuvo el menor efecto. El niño había aprendido que su madre no le decía la verdad. ¿Adivina qué? Siguió gritando. No cumplir con algo que ha sido prohibido puede no llamarse mentira, pero cuando un niño sabe que puede engatusar a sus padres hasta que se rindan, está siendo programado
para no confiar en su palabra. Si un niño pregunta ¿por qué? Sobre algo que no tiene por qué saber y los padres inventan una razón en lugar de decirle directamente que no necesita una respuesta, le están dando instrucciones para que la invente. La veracidad es el fundamento de la fe. Mi padre y mi madre pusieron un fundamento seguro para nosotros en la fidelidad de su propia palabra. Era su palabra, era de fiar. Si lo decían, sabíamos que era verdad. Sin embargo, no eran tan tontos como para pensar que tenían que explicarlo todo. ¿Oyes a los padres jóvenes explicar innecesariamente por qué les piden a sus hijos que hagan esto o no lo hagan? A menudo, cuando preguntamos por qué, obtuvimos un «no importa» como respuesta o «ya veremos», lo que generalmente significaba que después venía un no. No creían que fuera bueno explicarnos todas sus razones o sus acciones cuando éramos pequeños. Es una pérdida de tiempo innecesaria, por un lado, porque de todos modos el razonamiento rara vez satisface la curiosidad del niño. Pero lo que es más importante, hace que sea más difícil para el niño aceptar lo que Dios dice sin una explicación. Debe aprender a confiar en la persona, a creer la palabra y dejar que el asunto quede ahí, aun cuando las razones estén ocultas. Esta es una lección dura, pero vital para el resto de nuestras vidas. Todos necesitamos aprender a confiar en el carácter de Dios, creer en su palabra y dejar que el asunto descanse en Él, el único que es verdad. No necesitamos explicaciones, porque todos nacemos en pecado, todos somos rebeldes, unos más que otros. Algunos niños parecen nacer dulces y obedientes. A otros se les llama voluntariosos cuando en realidad son meramente testarudos. Gobernados por la voluntad sin ceder a la razón, obstinados, perversos, como lo estaba mi hermano Phil en su silla alta cuando se negaba a beber su leche. La firme insistencia de la madre en la obediencia no fue para su victoria personal sobre una voluntad fuerte, sino más bien para fortalecer la voluntad de su pequeño hijo para permitirle luchar contra sí mismo, es decir, hacer lo que debería hacer antes de hacer lo que quería hacer. Una lección muy importante para que los niños aprendan. Muchos de nosotros nunca lo aprendimos cuando éramos niños, y es una lección difícil cuando somos adultos, hacer lo que debemos hacer antes de hacer lo que queremos hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos permanecido obstinados, egoístas, inmaduros, porque nunca recibimos esa lección en la infancia? Que Dios nos ayude a formar a nuestros hijos en principios piadosos. Como Elizabeth Elliot solía decir, cualquier cosa, si se ofrece a Dios, puede y se convertirá en su camino al gozo. Ella ha estado compartiendo verdades eternas con mujeres por más de 50 años. Le invitamos a que regrese en nuestro próximo programa para otra enseñanza de la autora y maestra Elizabeth Elliot, aquí en Camino al Gozo. Esta ha sido una producción de PBN.